Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es mayo 24 del 2025 y estamos en el día 144 de lectura bíblica. Las lecturas para hoy son 2 Samuel del 10 al 12, Salmo 136 y Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículos del 14 al 37. Así es que alista tus materiales y empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Samuel capítulos del 10 al 12. Guerra contra los amonitas. Después de esto, murió el rey de los amonitas, y le sucedió su hijo Hanún. David pensó, me portaré bien con Hanún, hijo de Nahás, lo mismo que su padre se portó bien conmigo. Y envió a sus servidores para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, los jefes de los amonitas dijeron a su señor, ¿crees que David te ha enviado mensajeros para darte el pésame porque quiere honrar a tu padre? ¿No será más bien para explotar la ciudad, inspeccionarla y después destruirla? Entonces Hanún capturó a los servidores de David, les cortó la mitad de la barba y también la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y los despachó. Se lo contaron a David, y como aquellos hombres estaban muy avergonzados, mandó que les salieran al encuentro con este mensaje. Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después regresarán. Los amonitas se dieron cuenta que se habían enemistado con David y enviaron mensajeros para reclutar como mercenarios a los arameos de Bet-Rehob y a los de Sobá, 20,000 soldados de a pie, al rey de Macá con 1,000 hombres y a los de Tob en número de 12,000. Al enterarse David, mandó a Joab con todo el ejército y sus jefes. Los amonitas salieron y se prepararon para la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y las gentes de Tob y de Macá tomaban posiciones afuera en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de batalla delante y otro detrás, eligió a los mejores guerreros de Israel y los dispuso para la batalla frente a los arameos. Confió el resto del ejército a su hermano Abisai para presentar batalla a los amonitas diciéndole, si los arameos me superan en fuerza, vienes en mi auxilio, y si los amonitas te superan a ti, iré yo en tu ayuda. Ánimo, luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que sea lo que Dios quiera. Joab se lanzó con su tropa al ataque contra los arameos, y estos huyeron ante él. Al ver los amonitas que los arameos huían, también ellos huyeron ante Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Viendo los arameos que habían sido derrotados por Israel, se reagruparon. Hadadezer mandó a buscar a los arameos de más allá del Éufrates, y estos vinieron a Helán, mandados por Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Informado de ello, David reunió todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Helán. Los arameos se prepararon para la batalla y entablaron combate contra David, pero tuvieron que huir ante Israel. David mató a 700 soldados de los carros de guerra y a 40,000 hombres de a pie, e hirió también a Sobac, jefe del ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes súbditos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. En adelante, los arameos no se atrevieron a ayudar a los amonitas. David y Betsabé. Al año siguiente, en la época de que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel,
los cuales devastaron el país de los amonitas y sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. Una tarde, paseando por la terraza del palacio, después de la siesta, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías, elita. Entonces David envió a unos a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elita. Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab, el ejército y la marcha de la guerra. Después le dijo: baja a tu casa, lávate los pies. Urías salió del palacio del rey y enseguida le enviaron un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor y no bajó a su casa. Comunicaron a David que Urías no había bajado a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas, y mi señor Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por el Señor y por tu vida, que nunca haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí todavía hoy, mañana te dejaré partir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a comer y beber con él, y Urías se emborrachó. Al anochecer salió para acostarse junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio del propio Urías. Decía en ella: pongan a Urías en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. Joab estaba sitiando la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los habitantes de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron muchos oficiales del ejército de David y murió también Urías elita. Joab mandó un informe a David sobre los detalles del combate y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contárselo todo al rey, si el rey se enfurece y te dice: ¿por qué se han acercado tanto a la ciudad en la lucha? ¿No sabían que siempre arrojan cosas desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió también a Amalek, hijo de Jerubal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él desde la muralla una enorme piedra de molino y lo mató en Tebes? ¿Por qué se han acercado tanto a la muralla? Tú le dirás: también murió tu siervo Urías, elita. Partió el mensajero y a su llegada informó a David de todo lo que Joab le había mandado. El mensajero dijo a David: aquellos hombres nos llevaban ventaja y se lanzaron contra nosotros en campo abierto, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Sin embargo, los arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla y murieron muchos soldados del rey. También murió tu siervo Urías elita. Entonces David dijo al mensajero: esto dirás a Joab: no estés contrariado por este asunto, porque la espada unas veces devora a unos y otras veces a otro. Intensifica tus ataques contra la ciudad hasta destruirla. Así animarás a Joab. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, se puso de luto por él. Terminado el luto, David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella dio a luz a un hijo, pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Arrepentimiento de David y nacimiento de Salomón. El Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía junto a él. Era como una hija para él. Un día llegó un huésped a la casa del rico, y éste no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que quien hizo tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú.
Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Te he dado el pueblo de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, te añadiré aún mucho más. ¿Por qué pues has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Hiciste matar a espada a Urías, elita, y te apoderaste de su mujer. Sí, lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado y haberte apoderado de la mujer de Urías, elita. Así dice el Señor. Yo haré que el mal te venga de tu propia familia, ante tus propios ojos, y tomaré a tus mujeres y se las daré a tu prójimo para que se acueste con ellas, a la luz del sol que nos alumbra. Tú las has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol que nos alumbra. David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado, no morirás, pero por haber ultrajado al Señor de este modo, morirá el hijo que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño de la mujer de Urías. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tomó alimento alguno con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los servidores de David temían anunciarle que había muerto, pues se decían: si cuando vivía el niño le hablábamos y no quería escucharnos, ¿cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un disparate. David se dio cuenta de que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió que el niño había muerto. Les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se ungió, se cambió la ropa, entró en el templo del Señor y se postró. Regresó luego a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que el niño ha muerto, te levantas y comes. Él respondió: cuando vivía el niño, ayunaba y lloraba porque pensaba: quizás el Señor tenga piedad de mí y deje con vida al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Puedo yo devolverle la vida? Yo iré donde está él, pero él no regresará a mí. Después, David consoló a su mujer Betsabé, se acostó con ella y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. El Señor lo amó y mandó al profeta Natán para que le pusiera el sobrenombre de Yedidías, es decir, amado del Señor. Guerra contra los amonitas. Joab atacó a Rabá, capital de los amonitas, y cuando estaba a punto de conquistar la ciudad del rey, envió mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y me he apoderado de la zona donde están las cisternas. Reúne al resto del ejército, asedia la ciudad y conquístala tú, no sea que si lo hago yo, se le imponga mi nombre. David reunió todo el ejército, marchó contra Rabá y se apoderó de ella. Quitó de la cabeza de Milcón la corona, que pesaba 34 kilos de oro. Tenía también una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza. El botín que se llevó de la ciudad fue inmenso. Hizo salir de la ciudad a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas, y a hacer ladrillos, y lo mismo hacía con todas las ciudades de los amonitas. Después David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Aquí vemos y constatamos que usualmente el ser humano es muy instintivo. Nosotros terminamos cometiendo errores porque nos guiamos por el instinto, no por la razón, porque no analizamos bien las cosas antes de hacerlas. Aquí vimos que finalmente la guerra contra los amonitas es porque el angelito maligno le estaba susurrando al oído que David no le estaba presentando el pésame, sino que quería era acabarlo, cuando David estaba lejos de pensar en eso. Aún así, con todo lo que el gusanito malo le susurró, terminó desatándose una guerra y perdiendo finalmente. Y por otra parte, el demonio de la tentación de la carne, pues tienta a David y termina haciendo lo que hace contra Urías y acostándose pues con su esposa, con Betsabé. Entonces, lo importante acá
no es solamente reconocer nosotros nuestros pecados y reconocer nuestros errores y arrepentirnos de ellos. Lo importante acá es no escuchar esas voces que constantemente, por llamarlo de alguna forma, nos dicen que hagamos cosas negativas y cosas que van en contra de lo que manda Dios, sino luchar contra eso. Nunca actuar con la cabeza caliente, sino esperar a calmarnos, pensar las cosas y ahí sí decir algo. De lo contrario, vamos a estar actuando como actuaron en este libro. Salmo 136, porque es eterno su amor. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los dioses, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Al único que hace maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque es eterno su amor. Al que afianzó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo los grandes astros, porque es eterno su amor. Al sol para regir el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterno su amor. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor. Al que de allí sacó a Israel, porque es eterno su amor, con mano fuerte y brazo extendido, porque es eterno su amor. Al que partió en dos el mar rojo, porque es eterno su amor, e hizo pasar a Israel por en medio, porque es eterno su amor. Al que arrojó en el mar al faraón con sus tropas, porque es eterno su amor, y guió por el desierto a su pueblo, porque es eterno su amor. Al que hirió a reyes famosos, porque es eterno su amor, y exterminó a reyes poderosos, porque es eterno su amor. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterno su amor, y a Og, rey de Basán, porque es eterno su amor, dando sus tierras en herencia, porque es eterno su amor, en herencia a su siervo Israel, porque es eterno su amor. Estábamos humillados y se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Nos libró de nuestros opresores, porque es eterno su amor. Él da alimento a todos los vivientes, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios del cielo, porque es eterno su amor. Tal vez a veces pensamos que Dios no nos escucha, pero debemos recordar cuando vemos a nuestro alrededor que el cielo, la lluvia, las nubes, las estrellas, la luna, el sol, las plantas, todo lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es eterno su amor. Y a diferencia de nosotros los humanos, que nuestro amor sí es finito, es decir, que puede cambiar dependiendo de las circunstancias, el de Dios no. Por más de que nosotros los humanos erremos, hagamos las cosas al revés, cometamos injusticias y pequemos todo el tiempo, Dios siempre está ahí, esperando nuestro arrepentimiento, esperando a que decidamos enderezar nuestro camino para poder acercarnos a Él y recibir todas sus bendiciones. Porque lo único que Él quiere como buen Padre es hacernos el bien, hacernos que tengamos una vida maravillosa y que todo reine en armonía con nosotros. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 14 al 37. Cuando vean que el ídolo abominable y destructor está donde no debe, procure entenderlo el que lee. Entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, el que esté en la azotea que no baje ni entre a tomar nada de su casa, el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que están amamantando en aquellos días. Rueguen que no ocurra en invierno, porque aquellos días serán de un sufrimiento como no lo hubo igual desde el principio que creó Dios el mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si el Señor no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Pero, en atención a los elegidos que Él eligió, ha acortado esos días. Si alguno les dice entonces, mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas,
y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Estén atentos. Todas estas cosas se les ha advertido de antemano. La venida del Hijo del Hombre. Pasado el sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no tendrá su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Él enviará entonces a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del cielo. Estén atentos. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que está cerca el verano. Pues lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día, aquel y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuidado, estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa. Encomendó a cada uno de los siervos su tarea y encargó al mayordomo que vigilara. Estén pues atentos, porque no saben cuándo llegará el Señor de la casa, sea al atardecer, a la medianoche, al canto de gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén atentos. Cuando yo estaba chiquita, usualmente me decían, deje de brincar ahí que se va a caer. No toque eso porque se va a quemar. Y así sucesivamente. Igual cuando no hacía caso, pues obviamente me pasaba algo. Es lo mismo que nos están advirtiendo acá. Jesús y Dios en su infinito amor nos dan pautas y nos dan cosas para que estemos alertas, para que veamos las señales que están pasando, para que estemos preparados, para que no nos confiemos, para que no creamos que hay demasiado tiempo para arrepentirnos y encaminar nuestras vidas. La verdad es que no sabemos ni el lugar, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué horas va a venir nuevamente el Señor. Pero lo que sí tenemos con certeza es que a todos nos va a juzgar. Es decir, nosotros tenemos que ir allá cuando muramos a rendir cuentas realmente a Él. Entonces, procuremos enmendar nuestra vida en vida. Yo, pues ahorita ustedes saben que estoy pasando por un momento complicado con mi papá. Y yo creo que esos padecimientos que a veces uno tiene es como, no sé, la recolección de cosas que uno hace también. Yo siempre les he dicho que uno a veces se queja de las cosas que le pasan, pero no mira las cosas que uno hace. Entonces es eso, es tratar de enmendar las cosas cuando uno todavía tiene fuerzas, cuando uno está bien, cuando uno todavía tiene la posibilidad de decirle a Dios, la embarré, perdóneme de todo corazón, voy a mandar mi vida, voy a corregir las cosas que hice mal. Y ustedes bien saben que yo me creo sencillamente una pecadora más. Yo a veces trato de hacer las cosas bien, pero muchas veces no me salen porque mi genio no me da. Soy bastante pasional en muchas cosas y me dejo llevar. Ese es un gran error mío, pero pues estoy tratando de corregirlo día a día. Así todo el mundo me ataque a veces en mi casa y todo el cuento. Pero mis conversaciones con Dios es eso, es que me permita discernir las cosas que pasan a mi alrededor, que me permita reflexionar sobre las cosas que hago, buenas y malas, y que las cosas buenas me permita seguirlas haciendo para enmendar las malas que he hecho durante toda mi vida. Entonces es eso, la recomendación que nos dan acá en ese evangelio es hacer un historial de nuestras vidas y poder enmendarla porque no sabemos el momento en que va a llegar el juicio realmente. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla,
Prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.